Los invito para que abran su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 1. Y nuevamente, es en otra parte, respuesta a la petición que usted le hace, respuesta a la oración, respuesta a la fe, respuesta a la confianza en Dios. Son muchos los términos que podría expresar, pero que estos que hemos ahora mencionado nos den la confianza para seguir creyendo en el Salvador, en las promesas, en su palabra. Dice la Biblia, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Póngale mucha atención. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En otras versiones dice su esposa era estéril. Ambos eran justos delante de Dios. Todo esto me ha impactado. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor, susto. Dice el 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, o en estas versiones como dice tu esposa, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán, de su nacimiento. Y el 15, mire, delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén y amén. Sentémonos. Y allá los que están a través de las redes sociales, dispónganse para recibir esta revelación. Bueno, habla el Señor de un hombre común y corriente, como nosotros, con aflicciones, tristeza, dolor, angustia, pero un hombre que le servía al Señor, un hombre que se disponía para hacer las cosas con excelencia. Y esta oración, cuando esta porción de la palabra, cuando la leía, ya muchas veces la he leído, pero esta mañana me ministraba el Señor muchas cosas profundas, muchas cosas de lo que nosotros vivimos: la duda, el miedo, el susto, el terror, la desconfianza, la incertidumbre, ¿sí? No estamos seguros de la bendición, no estamos seguros de los milagros, no estamos seguros del poder divino. Y dice la palabra del Señor que es un sacerdote llamado Zacarías. A veces pensamos que solamente el sacerdote es una persona que ocupa un lugar por excelencia en un punto como en el que yo estoy. Pero sacerdotes somos todos. Dios nos convocó, Dios nos llamó, nos escogió, nos eligió
Que yo no haya querido desempeñar bien la función que Él me delegó es otra cosa. Pero a todos nos da la oportunidad. Y dice que había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí comienza, a partir del versículo 6, lo que posiblemente usted y yo hemos vivido en diferentes áreas, en la economía, en la salud, en el hogar, en la familia. Dice el 6, ambos eran justos delante de Dios. O eran, ya le leo en la otra versión para que tengamos un poco más de claridad. Me gusta esta versión como nos enseña. Lucas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor. La esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y venía de la familia de Aarón. Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios. Oiga, los dos hacían el bien. Y el bien no solamente es hacerle lo mismo a las personas. Hacían el bien para con ellos mismos, el bien para con los que los rodeaban, el bien entre esposos, el bien entre familias. Uno piensa, no, yo hago el bien solamente a determinado grupo, pero hay circunstancias y situaciones como las que se escuchan, se ven, ¿sí? Que odian al prójimo, maldicen al mismo, dan un mal testimonio. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros predicar, llevar un mensaje, si damos mal testimonio de las Escrituras, de las cosas divinas? Pero aquí sabía que ellos hacían el bien. El bien. Lo hacían, y si uno sobreentiende que el bien es para todo aquel que se le acercaba, a quien podían llegar. Y sigue diciendo, ¿sí? Hacían el bien ante los ojos de Dios. Oiga, ante los ojos de Dios. No lo hacían solamente delante de las personas. Ellos sabían y tenían claro que Dios los observaba, los estaba allá conociendo, mirando cómo se comportaban, cómo procedían, cómo respondían. Nosotros somos la mayoría hipócritas, pero se nos olvida que Dios nos conoce, que Dios sabe nuestra condición. Dice, los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes, ¿sí? Y los mandamientos del Señor, cumpliendo, obedeciendo, sujetándose a la palabra, a los estatutos, decretos. Dice acá el 6 en la versión normal, Reina Valera, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Permítame un momentito. Me gusta escudriñar y tener claro todos estos conocimientos, ¿sí? Mira, hasta aquí la tienen hasta señalada las niñas que la usan. Las tienen marcadas. Bueno, dice el versículo 6. Dice, Isabel y Zacarías eran muy buenos. Oiga, aquí otra forma de expresar. En la que leímos anteriormente decía, hacían el bien. Aquí en esta otra dice, eran muy buenos. No dicen que eran malos, que daban mal testimonio. Dice, así, eran muy buenos. Y póngale atención, y obedecían todos los mandamientos, obedecían todos los mandamientos de Dios, todos. Ese cuento que uno, yo no los puedo cumplir, unos sí y otros no.
Bueno, ¿y por qué la Biblia dice que ellos cumplían los mandamientos? Todos. Y eran personas como nosotros, que les dolía, les afectaba, tenían tristeza, angustia, como leímos, a veces les daba temor. Entonces mire que nosotros no podemos sacarle excusas a Dios, venir con mentiras, venir a nosotros a justificarnos a nuestra manera, a nuestra forma de parecer. Nosotros tenemos que escudriñar la verdad y someternos a ella. Mire, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar esos malos hábitos, esas costumbres que traemos, que queremos usar de ellas para defendernos. Mentiras. No puede ser así. Sigue diciendo el versículo, mire, 7. Mire que dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Oiga, unos no tenían hijo, otros no tienen casa, otros no tienen empleo, otros no tienen un lugar apropiado, como también hay. Muchos tienen vivienda, buena casa, buena finca, buena quinta, buena mansión, buen trabajo, buenos ingresos, pero no buscan a Dios, no confían en Él, no dependen de Él, no se acercan. Yo le decía en estos días a una persona que tiene en ese momento unas luchas, unas batallas con el hogar. ¿Cuántos tienen todas las comodidades, tienen todas las bendiciones de parte de Dios? Como diría uno, no tienen de qué quejarse, no tienen de qué lamentarse, pero de pronto, en un sismo, en una avalancha, en un mal negocio, quedaron sin nada, quedaron sin un peso. ¿Qué van a hacer? ¿A quién culpan? Por ejemplo, un tsunami, un huracán, un temblor fuerte, un sismo, un movimiento telúrico. Se derrumbó el edificio. ¿Quién acuden? ¿A quién le echan la culpa? ¿Al gobierno? ¿A la familia? Y cuando no tiene nada, ahí sí se acuerdan de que existe Dios. Ahí sí lo tienen en cuenta. Pero miren que el Señor nos ofrece siempre las alternativas, los beneficios. Nos ofrece, sí, su misericordia. Sigue diciendo acá, el 7, pero no tenían hijo. Usted posiblemente tiene hijos e hijas, tiene familia, pero le falta algo, le falta un detalle, le falta algo primordial, importante. ¿Qué le falta? Pregúntese. ¿Qué necesita? ¿Qué hay de ausente en su hogar? Mire, dicen que él era sacerdote, dice la palabra, que él era entregado a Dios, pero le hacía falta un hijo. Pero hay algo más que me enseña la Biblia, era de edad avanzada. Dice acá, sí, el versículo 7, dice en esta otra versión, dice el Señor, no podían tener hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada. Oiga, aquí es como más suavecito, como más delicado, ¿sí? Dice, y además los dos eran ya muy viejos, oiga. En uno dice que la edad era muy avanzada, en otros muy viejos. Vamos a ver qué nos dice esta otra versión, el versículo 7. Dice aquí la palabra del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth
era estéril, confirma lo mismo. Y además, ambos ya eran ancianos. Posiblemente usted sea la persona joven, de una edad media, de una edad donde tiene claridad, fuerzas, tiene muchos medios. Pero ¿qué le hace falta? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que usted ha notado que no ha llenado su vacío? Que no ha llenado esa situación que está viviendo actualmente. Hoy tenía las noticias de una persona que falleció, cristiana, de 40 y pico de años. Quedó una viuda. Quedaron 2 niños. Ahí quedó un vacío. Quedó una soledad, una ausencia paternal, de esposo. Ella necesita buscar que el Espíritu Santo llene ese lugar, ese espacio que quedó allí. Otros posiblemente fueron personas que perdieron una propiedad, una heredad, su empleo, un medio de transporte. Perdieron, bueno, en fin, están en un problema, en una causa, en una demanda. Bueno, déjeme decirle algo. ¿Sabe una cosa? Este mensaje es para usted y para mí. Esta es la voz de Dios hablándonos en este instante. Pero vamos a ver quién era Zacarías, cómo procedía él, cómo actuaba delante de Dios. Que muchas veces los que medio conocemos al Señor, ¿sí?, hemos tenido un encuentro con Él, no entendemos ni esperamos el plan, el propósito y la respuesta, sino queremos todo acelerado, afanados, angustiados. Pero Dios no trabaja de esa manera con nosotros. Dios es totalmente diferente en el sentido de dar respuesta. Mire lo que dice la Biblia, el versículo 8. Usted tiene que escudriñar, usted tiene que analizar, usted tiene que estudiar la palabra cuidadosamente. Mire, vamos por parte, vamos por pasos. Dice, hay muchas personas, y perdóneme que haga un paréntesis, corren leyendo, son afanados, no esperan a que Dios les hable, no escudriñan cuidadosamente el contenido del mensaje. Y por eso es que no recibimos respuesta. Dice el 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, oiga, ¿cómo está usted ejerciendo? ¿Cómo está llevando el trabajo que Dios le encomendó? Dice, cierto día le tocó al grupo. Dice, cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Servicio. Aquí dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Aquí dice en la otra versión, el versículo 8, un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdote ante Dios, porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. ¿Cómo está sirviéndole al Señor? ¿Cómo está su deber y responsabilidad de lo que un día se comprometió delante de Él? ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo efectivo? ¿Lo está haciendo con responsabilidad, con entrega, con compromiso, con lealtad, con fidelidad? Yo analizaba esta madrugada, esta porción, luego enseñándola y ahora nuevamente lo que el Señor, que Él
prestaba un servicio y no se quejaba. Pero ¿por qué no tengo hijos? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué Dios no me escuchó? ¿Por qué Dios no me tomó? Ya soy viejo. No, dice que prestaba el servicio, que su deber era hacerlo con excelencia, con calidad ante Dios. Nuevamente, vayamos a la reflexión. ¿Cómo estamos desempeñando ese servicio? No me venga con cuentos, es que yo no soy un servidor de la iglesia, yo no tengo un ministerio. No son excusas. Todos le servimos a Dios de una manera u otra. En la casa, primeramente, en la empresa, en el trabajo, en el lugar que estemos, en el colegio, la universidad, en la calle, en el comercio, somos servidores. ¿Cómo nos ven los de afuera? ¿Estamos dando buen testimonio de lo que el Señor ha hecho a través de nosotros? No lo culpemos ni lo responsabilicemos a Él, que ese es el problema del ser humano. Es que Dios no me oyó, es que Dios no me hizo, es que... No, Dios no tiene... Mire, Dios nos está entregando los beneficios, la verdad, las instrucciones para hacer un buen trabajo en su nombre. Mira, dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vuelvo aquí a la otra versión, dice el versículo 9. Miremos desde el 8. Un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdote ante Dios, porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. 9. De acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, le tocó, ¿sí?, en suerte a Zacarías entrar en el templo del Señor y ofrecer el incienso. Aquí dice el versículo, también dice, cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios. Acostumbraban a nombrar a uno del grupo para que entrara en el templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso. Bueno, mire que Zacarías era un sacerdote, pero tenía que prestar ciertas funciones en el mismo lugar. Y una de ellas era ofrecer el incienso en el altar de Dios. Primero, ¿cuál es el altar de Dios en este siglo XXI? ¿Cuál es el altar del Señor en este instante? Ay, es que yo no puedo ir allá. No, ¿cuál es el altar? El altar es usted y soy yo. Porque ya por la gracia en Cristo Jesús, Él entró a nuestras vidas, a nuestros corazones, a morar, a formar parte. Ese es el altar. Uno, ¿cómo está ofreciéndole el incienso a Él? En aquel entonces, este era un ofrecimiento a Dios. Era un acto de agradecimiento, de amor, de entrega al Supremo Creador. Ahora dígame, ¿cuál es el incienso que nosotros tenemos para Dios? Uno es el servicio, otro es el incienso. ¿Cuál es el incienso? La oración, el corazón dispuesto, la humildad. Eso era, mire, aquí Zacarías estaba siendo humilde porque le tocó el turno y no protestó, no discutió con nadie, ¿sí? Y lo hacía con excelencia. ¿Cómo está su oración delante de Dios? ¿Cómo está su alabanza? ¿Cómo está su entrega? ¿Cómo está su amor para con Dios?
Es fácil decir, soy cristiano, estoy en un templo, ¿sí? Me vanaglorio, me lleno de orgullo, pero estoy haciendo lo que el Señor me pide. Mi oración llega al trono de la gracia, mi oración es limpia, mi oración es pura, mi oración es sincera, mi oración le agrada al Padre Eterno. Mi servicio, y vayamos ahora un poquito más, ¿sí?, de responsabilidad. Los líderes que ocupan un lugar en una congregación, llámese ministerio como se llame, y en este caso este servidor. Mi responsabilidad, mi encomienda, mi deber como sacerdote en mi casa, aquí en el templo, es el que el Señor le llama la atención. O lo hago simplemente por aparentar o porque me vean. No, mire, aquí nos habla plenamente quién era Zacarías. Y el Señor nos está inquietando cómo tenemos que ser nosotros, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar. Y dice la Biblia que les tocaba en determinado momento. Y cuando a él le correspondió el turno, dice que estaba en el templo. ¿Cuántas personas no buscan al Señor ni en la madrugada, ni en la mañana, ni en la tarde, ni entre semana? ¿Cuántos no acuden al templo divino? ¿Sí? Muchos no vienen entre semana, muchos no vienen el domingo. Muchos le buscan un argumento a Dios. Les expresaba en el transcurso de hoy, en otra enseñanza sobre lo que estamos hablando ahora. Hay deportes que son sanos, que son buenos. El ciclismo, el fútbol, limpio, sano, puro, ¿qué es? Pero a muchos se les atraviesa todo esto y le quitan el lugar que le corresponde a Dios. El país es que juega Julano Sutano, es que está corriendo los conocidos de nuestra nación. ¿Y dónde dejamos a Dios? Pero sí le reclamamos y le pedimos. Y cuando llega la hora de la verdad, ahí es cuando se me olvida, dejo de un lado quién es más importante, quién es indispensable en mi casa, en mi vida, en mi economía, en mi salud. Entonces, mire, dice, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Cuántas veces entramos al santuario, al altar del Señor? El santuario y el altar no es en el templo, el lugar, la congregación, las paredes, los ladrillos. Es cuando entramos en comunión, gracias hermana, en intimidad, en oración, al altar divino. Pero no agresivamente, no con odio, no con deseos de venganza contra otros. Sigamos. Y sigue diciendo, dice el 10, Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba ¿qué? Estaba afuera, estaba distante orando. ¿Sí? Dice, a la hora del incienso. ¿Cuántos cuando estamos en ese instante presentándole el incienso al Señor, muchos están pensando cómo quedó la casa, qué cuentas tienen que cancelar, qué está haciendo su cónyuge, dónde está Julano, qué va a comer más tarde? No estamos. Yo me imagino que allí en ese instante nadie estaba pensando en comida, sino en ofrecerle lo mejor a Dios, darle lo más hermoso de su corazón. Correcto, hermana, gracias. Estaban ahí en esa plena comunión, en esa intimidad.
A muchas personas se les ve, en los templos especialmente, que no les interesa lo que Dios está hablando y que para ellos no es importante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dedicamos a otras cosas. Pero aquí dice que la multitud seguía lo que hacía el sacerdote. La multitud estaba pendiente de ofrecerle el mejor incienso al Señor. Y a veces nosotros le damos las obras. Nosotros le traemos lo que nos encontremos al paso. Y dice que él era un servidor. Sí, que él prestaba un trabajo allí en el templo para Dios y lo hacía de lo mejor. Lo hacía para que Dios lo calificara, para que Dios lo bendijera, para que Dios lo viera todo. Miren cómo tiene que ser nuestro servicio. Dice el versículo 10 en estas otras versiones. Dice el versículo 10. Dice: mientras el pueblo se quedaba afuera orando, oiga, mientras el pueblo. ¿Cuántas veces llega uno al templo y las personas están hablando? Están allá contándose yo no sé qué, pero en lugar de entregar ese poquito de tiempo que tenemos al Señor, no lo hacen. Yo no sé si es contando la telenovela, contando el problema de la semana, ¿qué es? Y sucede. Mira, sí, y a veces llega uno, sí, llega el pastor y tan pronto escuchan que viene subiendo las escaleras o va caminando por el templo y conocen ya los pasos de él, rápido todo el mundo de rodillas. Inmediatamente se ponen a orar y gritan para que los escuchen. La apariencia, gracias hermano. Entonces miren lo que dice el versículo 10 aquí también en la otra. Había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Porque yo no soy de las personas que está corriendo. No quiero dejar un mensaje de cualquier manera. El Espíritu Santo no me lo aprueba. Por eso el Señor se tomó todo el tiempo de dejarme la palabra escrita para que yo la reciba, la estudie, la escudriñe, la tome con seriedad y con responsabilidad. Pues mire cuántas cosas. Entonces dice que el pueblo estaba afuera también haciendo lo que llevaba a cabo el sacerdote principal, orando. ¿Cuántas multitudes, cuántas personas estaban en esa condición? Pero a veces no hacemos lo que el Señor nos enseña, pero sí le reclamamos, lo insultamos, lo acusamos. Dios no me escuchó, Dios no hizo, Dios no respondió, Dios se demoró. Pero usted estaba en la condición que tenía que llevarse a cabo. Usted estaba postrado, usted estaba ofreciendo incienso, usted estaba entregándole su corazón, su adoración, su oración al Dios eterno. Solo se busca el milagro, un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso, gracias hermana. Tenemos una responsabilidad, un deber, como dicen las otras versiones, acerca de lo que hacía Zacarías. Sigamos, esto se pone interesante, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 11. Mire, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice el 12. Y se turbó Zacarías al verle y le cogió temor. Oiga, ¿qué haríamos nosotros si en ese momento un ángel del Señor se hiciera a nuestro lado y nos dijera: vengo de parte de Dios? ¿Partiríamos a correr? ¿Lo escucharíamos? ¿Estamos preparados para recibirlo? Porque el ángel no se le aparece a todo el mundo. ¿Por qué no se le apareció a Elizabeth, su esposa? No porque estuviera en pecado, no porque hiciera cosas malas, porque el sacerdote era él.
Exactamente. Dice aquí el versículo 11, en la otra versión. De pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio el ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Oiga, la presencia del Señor causa eso, causa impresión, causa no miedo de terror, sino de respeto, de obediencia, de sujeción. ¿Y a cuántos les interesa lo mismo, pase lo que pase? Miren lo que dice la otra versión acá, el versículo 11. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Y dice el versículo 12, al ver el ángel a Zacarías, al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo, se inquietó. ¿A quién no le va a dar ese temor de ver precisamente la presencia del Señor? Le voy a contar un pequeño testimonio acerca de algo que me pasó en una ocasión. De pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Estaba yo comenzando en los caminos del Señor, en el templo, y estaba solo de pie orando, lo que medio sabía. Y escuché una voz clarita que me habló. Yo miré hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia atrás y no había nadie. Mi esposa estaba de rodillas. Yo pensé que era un hermano, que alguien me había venido a hablar. Cierta cosa sentí, cierto, y Señor, qué palabras, qué esto. Siente uno. En otra ocasión me dijo, también me habló, tú vas a ser como José. Y dije, Señor, mire, no todo es cárcel como físicamente uno piensa, sino hay muchos tipos de cárcel. ¿Sí? Esa cárcel para hacerle entender a uno, esa cárcel para restaurarlo, para renovarlo, esa cárcel para entregarle el ministerio, lo que sea. Enseñarle. Sí, señora, que uno depende de él. Entonces, mire cuántas cosas yo lo he experimentado. En una ocasión también, ya siendo pastor, yo le decía, Señor, yo quiero sentir el fuego de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren sentir el fuego? ¿Cuántos quieren recibirlo? ¿Cuántos quieren de verdad experimentar algo sobrenatural? Y me concedió, eso fue algo especial, no es que, ay, qué miedo, qué susto, no, es un fuego diferente. Me llegó de las manos, comenzó la cabeza, todo, yo sentí ese fuego y él me confirmó, esta es mi presencia, este es mi espíritu, este es mi fuego. Yo lo había anhelado y lo recibí. Y siento uno ciertas cosas. Puedo entender lo que la Biblia habla sobre Zacarías, que tuvo temor, que tuvo miedo, ¿sí? Pero para eso hay que tener un encuentro, una búsqueda, anhelar y desear que Dios nos llene. Mire, sigue diciendo la Biblia, el versículo 13, aquí viene otro mensaje sobre la misma enseñanza, poderoso, contundente de lo que Dios hace cuando usted lo busca, cuando usted le cree, cuando usted va al incienso, cuando usted presenta, cuando usted le ofrece el incienso limpio, puro, transparente a Dios. Dice el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Mire, él lo conoció, él supo lo que estaba en ese momento experimentando. Y le dice, porque tu oración ha sido oída, oiga. ¿Sabe lo que es eso? Que el Señor me diga, tu oración, yo la escuché, tu oración llegó a mi trono, tu oración está aquí en mi presencia. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios, respeto, hacía las cosas con excelencia, con calidad.
de la mejor forma y manera. Y presentaba el incienso limpio, digno, apropiado para Dios. Por eso es que tenemos que preguntar, ¿cómo está mi incienso delante del Señor? ¿Lo estoy presentando como Él lo pide? ¿Como Él lo quiere? Y el incienso es la oración, es la humildad, es su corazón. No más. No, que yo llevo entonces una cosa y echamos incienso allá. Ese no es el que quiere el Señor. Ya Él lo descartó porque a través de la muerte, la crucifixión, la resurrección, Él pide es un corazón contrito y humillado. No pide más. Entonces dice, mire, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Por qué no se escucha nuestra oración? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no impacta? ¿Por qué no entra al reino del Señor? Porque esa oración tiene estorbo, porque esa oración tiene estancamiento. ¿Por qué? Algo estanca, algo impide. ¿Cómo estoy procediendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy llevando a cabo el servicio para el Señor? Pero no es dentro del templo solamente. En la casa, en la calle, en la empresa. ¿Cómo estoy llevando el incienso? ¿Cómo es mi servicio? ¿Amargado? ¿Resentido? ¿Responsabilizando a otros? ¿Culpando? ¿O le presto un servicio a Dios, pero de acuerdo a mi conveniencia? A uno los trato bien y a otros los trato duro. Conozco personas que llevan el mensaje, que llevan la palabra, pero no pueden ver a su nuera, a su yerno, no pueden ver a su cónyuge, no pueden ver al vecino, no pueden ver al familiar, porque el odio es tan tremendo, la venganza, pero sí quiere que Dios los escuche. Y mire, y dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, o en otras versiones dice, tu esposa, su nombre Juan. Mire la respuesta tan grande, el milagro tan incomparable que Dios hace para el que cree, para el que camina conforme a su voluntad, para el que se somete, para el que espera, para el que busca, para el que le trae un incienso limpio, digno, agradable a Dios. Mira, dice aquí el versículo 13, en esta versión, en las dos que estoy leyendo, dice, pero el ángel le dijo, no temas y no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Me gusta, aquí dice tu oración. En la otra versión dice tus, en plural. Significa que él oró muchas veces, que siempre fue al altar de Dios, que siempre estaba en comunión con Él. No dice, no, aquí podríamos interpretar que fue una sola vez, pero cuando dice tus oraciones, significa que en diferentes oportunidades Él persistió, Él perseveró, como dice la hermana, oraba. Entonces sigue diciendo, dice, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa, lo dice aquí bien claro, dice, Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Oiga, Juan. Dice aquí la otra versión, el versículo 13. Dice, no tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones, dice también acá. Y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Oiga, hagamos un alto en el camino. Quedémonos un momentico quietos y analicemos cómo es mi oración. Una oración que de verdad lleva incienso, lleva unción, lleva amor, lleva gozo, lleva alegría. O mi oración ha sido presionada, ha sido una oración de venganza, de odio, pidiendo el mal para otros. ¿Cómo es mi oración? Para que Dios la escuche y conteste. Mire, tan lindo lo que dice la Biblia, lo que el Espíritu Santo nos ministra.
La oración de Zacarías fue escuchada por Dios y le concedió lo que él quería. A mí me llama la atención mucho que en la Biblia habla de muchas mujeres estériles. Y Dios Sara, Rebeca, Ana, ¿sí? Mire, Elizabeth ahora, mire, Dios le concedió lo que anhelaban y deseaban. Entonces, ¿por qué no recibo el milagro? ¿Por qué no tengo la respuesta? ¿Por qué no veo lo que he anhelado y deseado por tanto tiempo? Analicemos esta parte. Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada, o como dice otra versión, muy viejos. ¿Cuánto tiempo lleva clamando? ¿Cuánto tiempo lleva pidiendo? Y muchas veces nos disgustamos con tanto tiempo y no ha resuelto nada, tanto tiempo y no me ha dado. Ahí hay un problema cuando yo me enojo con Dios, cuando yo peleo con Él, se me estanca la bendición. Ya para viejo, ¿para qué? Ya cuando me muera, ¿para qué? He escuchado eso también. Eso es ofender a Dios. Eso es insultarlo. No, si a Dios le agrada un día antes de que usted se muera darle lo que anhelaba, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Si se lo da ya en edad avanzada, ¿sabe que andábamos, vivíamos, o mejor anduvimos en problemas de luchas económicas, en luchas de diferente índole, propiedades, de todo, de todo. Nada es casualidad. ¿Sí? Cuando conocí al Señor, me iba ministrando poco a poco. Y posteriormente me dijo, te voy a bendecir. Y me reveló Él que me iba a dar 7 veces más de lo que el diablo me había quitado. Yo perdí un carro, perdí una buceta, rompí las letras que no me podían cobrar más. Yo en ese momento decía 7 veces. ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sabe algo? Lo he recibido, lo he obtenido. Dios ha cumplido lo que me habló un día. Carro, casa o apartamento, bendición, salud, lo ha cumplido. Aquí, sí, no me dijo mañana, no me dijo esperen 2 días. Me dijo, yo le voy a dar. No me dijo cuándo, no me dijo cómo, pero lo ha cumplido. Lo ha llevado a cabo. Entonces, hermano y hermana, copie, tome lo que el Espíritu Santo nos está ministrando y esperen el tiempo del Señor. Que Él le dará su bendición, le dará su regalo, le dará su respuesta si usted persevera. Como dice la palabra, las oraciones que hacía Zacarías. Usted tiene que orar, orar y seguir orando hasta que Él le diga, tome mi hijo, tome mi hija, tome hijo, tome hija. Amén, gracias hermana, eso está escrito. Concederá las peticiones de tu corazón, sí Señor. Pero ¿qué tengo que hacer? Creerle, confiar, depender. Entonces mire lo que dice el Señor, ¿sí? Y mire la otra parte, el otro compromiso que Dios nos demanda. La otra condición, regla, mandamiento, estatuto para nosotros, para su pueblo. Mire, todo está escrito. Dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría. ¿Quién va a tener gozo y alegría? Exactamente. Nosotros, en aquella época, lo iba a tener ellos, sí, Elizabeth y Zacarías, como también su hijo, porque iba a ser el servidor, porque iba a ser el mensajero de Dios para preparar el camino para Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, hermano. Se gozaron. Entonces dice en el 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, de esa nueva criatura, de esa vida, de esa persona, de ese siervo, de ese instrumento, de ese utensilio que Dios iba a permitir que llegara a la tierra. Dice acá, me gusta a mí todo eso cuando se emociona uno con la palabra. Dice aquí el versículo 14,
Tu hijo va a ser muestre a ver, antes de esto. Dice, su nacimiento te va a hacer muy feliz. Y muchos también se alegrarán, oiga. Muchos. Hay personas que no se alegran con un nacimiento. Y hay dos tipos de nacimiento. El nacimiento físico, virginal, ¿sí? El nacimiento de esa madre que Dios usa para traernos al mundo, como el nacimiento en Cristo Jesús. Hay muchos que nació la ay, me quitó la alegría, ay, esa persona me hace infeliz, ay, ahora me toca llevarle comida, ay, ahora, ay, el ay. Y el nacimiento en Cristo Jesús, ay, se cambió a religión, ay, nos dejó solos, nos abandonó. Miren los dos. En lugar de alegría, oye, nació una criatura, Dios le permitió, Dios lo aprobó, Dios lo autorizó, que sea usado, que sea bendecido, bendecida, que sea el Señor derramando innumerables bendiciones, que lo use en todo tiempo y en todo momento. No, son pocos. Cuando nace una persona, se cambió. No, qué alegría por esa persona, qué felicidad. Cuando alguien Dios lo restaura, cuando alguien regresa a su redil, regresa a su rebaño. Cuando personas que fueron pequeños y un día el enemigo los aisló y regresaron. Ya estábamos esperando tanto tiempo. ¿Cómo se demora? Qué alegría que suceda como lo que nos dice la Biblia acerca del hijo pródigo. ¿Sí? Se fue de su casa, se fue de su hogar. Se llevó todo, se gastó todo. Y cuando ya no le quedaba nada, se acordó que su papá tenía una buena casa, dijo, tenía una buena quinta, tenía una buena finca, voy a ser trabajador de él, porque ya no tengo derecho a nada. Y voy a reconocer que pequé contra él y contra Dios. ¿Y qué pasó cuando llegó? El papá se llenó de felicidad porque su hijo había regresado a su redil, había regresado reconociendo que le había fallado. El nacimiento dice que los demás se alegraban. Y mire lo que es el versículo 15 para que usted entienda lo que Dios quiere. Dice, porque será grande delante de Dios. ¿Quién será grande delante de Dios? El muchacho, Juan. Dios quiere que usted también sea grande delante de Él. Que usted de verdad le sirva bien al Señor. Que usted se entregue, se consagre. Que usted deje la pereza, la flojera. Que deje las excusas, las mentiras, el engaño. Dios quiere que usted sea grande. Y ponga la atención a lo que sigue diciendo. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, aquí entendemos dos cosas más en ese versículo. Uno, venga, le leo en la otra porción lo que dice la Biblia. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. Oiga, muy importante. ¿Somos importantes para el Señor? Claro que sí. ¿Lo creemos? Muchos dudan. Pero tenemos que estar seguros. Dice, tu hijo va a ser muy importante ante Dios. Oiga, ante Dios. No tomará vino ni cerveza. Aquí lo dice. Oiga, iglesia. Aquellos que están acostumbrados que a tener su poquito de pichera allá, y perdóneme la palabra, en su casa, que para sazonar, que sin ella no es que, y otros le tienen, si no se lo toman usted, a sus vecinos, a sus familiares, cuando llega para contentarlos. Dice, mire, tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza, y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca, estará el Espíritu Santo. Aquí dice la otra versión, el versículo 15. Dice, Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. Oiga, Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica, oiga, no tomará. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Entonces entendamos algo. Si yo bebo, si yo tengo un poquito de licor en mi casa,
me echo mi copita, o de cerveza, o de cualquier otro, no estoy lleno del Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. La Biblia me dice acá que para estar lleno del Espíritu Santo no puede consumir sidra, no puede consumir alcohol, no puede conseguir ninguna bebida alcohólica. Esa persona, si quiere ser grande ante los ojos de Dios, si quiere servirle con excelencia, si quiere ser un siervo, una sierva, un obrero aprobado para Dios. Mira. Y por eso es que nosotros desconocemos. Usted tiene que escudriñar palabra y no dejarse engañar de falsas doctrinas, de testigos falsos. No puede dejarse engañar de profetas mentirosos que lo animan, lo motivan para que vaya y celebre con licor, con alcohol, con vino, con sidra, con lo que sea. Muchos disfrazan que el vino con el aguardiente, el whisky, el coñac, que porque no es lo mismo que quema, que porque es dulcito. Es alcohol, es licor. Y mire, entonces, iglesia, aquí tenemos muchas bendiciones, respuestas de parte de Dios que nos invita y nos anima a orar, a creer, a esperar, y Él nos va a responder, nos va a contestar nuestra oración, nuestro clamor, nuestra petición. Oye, hermanos, oye, iglesia, no me inventé yo esta porción, no la escribí yo. Léala cuidadosamente, escudriñela en su casa y en otras versiones como lo hicimos ahora. Tenemos 3 versiones, la Reina Valera, otra versión aquí, creo que la nueva versión internacional, me parece que es esa, creo que sí. Está otra versión acá, 3. Y las 3 nos hablan en términos nuestros, sí, pero nos hablan de lo mismo. Y nos dice que si yo quiero una bendición, el que Dios le agrada, cierre sus ojos, incline su rostro, dígale: Padre eterno, gracias te doy porque me has enseñado hoy tu verdad. He conocido profundamente que para que mi bendición venga, mi respuesta la reciba, Señor, lo que he clamado, lo que he orado, tengo que ser una persona limpia, una persona que le entregue un incienso agradable, un incienso puro, limpio, un incienso que llegue al trono de la gracia. Perdóname, Señor, si no lo he hecho. Perdóname, Señor, si no he obedecido. Perdóname, Señor, si no me he sometido a tu verdad. Perdóname, Señor, si siempre he sido caprichoso, soberbio, orgulloso, vanaglorioso, Señor, y por orgullo, por altanero o altanera, he querido desviarme de la verdad. Un hombre como Zacarías prestaba un servicio con excelencia, con calidad, con entrega en el templo. Y su incienso, cuando le tocó, lo presentó de una forma que le agradaba a Dios. Señor, quiero presentar mi incienso, el incienso de la oración, de la alabanza, de la adoración, de la exaltación, el que tú pides, el que tú anhelas, el que tiene que venir como debe llevarse a cabo en tu altar. Señor, también tú me dices que cuando yo obedezco, Señor, mis oraciones son escuchadas, mi respuesta viene, el milagro llega, así como le respondió a Zacarías. Tus oraciones han sido escuchadas por Dios, tus oraciones han sido atendidas por el Creador, y su esposa tendrá el regalo, tendrá la bendición y serán felices. Y como le dijo también a los padres, aquel siervo, aquel instrumento va a ser importante para el Señor. Señor, queremos ser agradables para ti. Queremos ser, Dios del cielo, esos hijos e hijas que se complace, que, Señor, tú te sientes de verdad gozoso y feliz con nuestra entrega, con nuestro clamor, nuestro gemir, nuestra búsqueda. Gracias, Dios. Gracias, Jesús de Nazaret. Dios glorioso, obra. Señor, si estamos participando, estamos aprobando, estamos ahí, Señor, acolitando el alcohol,
de cualquier nivel, de cualquier grado. Como nos decía hoy por medio de tu verdad, vino, sidra, cerveza. Señor, renunciamos, cortamos, anulamos, cancelamos, echamos fuera de nuestras vidas esta maldición generacional, esta maldición ancestral, esta maldición que hemos nosotros cargado, y muchos de nuestros seres queridos han sido afectados, han sido perjudicados porque desconocíamos la verdad. Dios del cielo, Señor, renunciamos a esos demonios que invaden nuestra mente, que invaden nuestra familia, a nuestros seres queridos, que muchos andan y viven todavía bajo esa condición del alcohol, de esa condición de borracheras, de orgías. Libéralos, desátalos a las personas dignas, apropiadas para tu gloria y tu honra. Queremos, Señor, Dios del cielo, a partir de este momento, ofrecerte con excelencia, con responsabilidad, con calidad, con entrega, con compromiso, el incienso que tú pides, el incienso que tú nos demandas, el incienso que tenemos que ofrecer allá en la casa, en la empresa, en la calle, con las amistades, con los seres queridos, con los familiares, en el templo y donde tú nos coloques. Ayúdanos, Señor, para no hacer acepción de personas y para no, Señor, presentar un incienso de cualquier manera, rechazando, menospreciando a ese prójimo, a esa persona que no podemos ver, que no podemos aceptar. Señor, porque si lo hacemos, como nos hablaba la palabra hoy, de esa condición, nuestras oraciones no tienen eco, no son escuchadas en el reino celestial. Ayúdanos a perdonar a ese prójimo, a ese semejante que está cautivo, que está atrapado en las redes del maligno y que no ha podido salir porque está allí en manos de un adversario que su propósito estamos apoyando para que viva lo mismo. Libértanos a nosotros y permítenos, Señor, entrar en el perdón, en el amor tuyo, para poder perdonar a nuestro prójimo y aún a aquellas personas enemigas nuestras, que son lo peor que humanamente nosotros creemos y pensamos que han hecho, pero tú también moriste por ellos. Tú los perdonaste y tú los has llamado, Dios del cielo, a una restauración, a una reconciliación. Hoy queremos reconciliarnos contigo, hoy queremos restaurarnos contigo, hoy queremos decirte, Señor, ayúdanos para perdonar sin hacer acepción de personas. No importa cómo hayan llegado, quienes sean, los perdonamos de corazón, y que nuestro incienso sea el que recibe y que tengamos la respuesta tuya, el regalo, el milagro, el prodigio. Gracias te damos, Señor. Amén